Bienvenidas y bienvenidos a esta última jornada de reflexión sobre el proyecto legislativo Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal. En nombre del decano, del doctor Alberto Boeres, yo agradezco a las expositoras y a los expositores que en breve estarán haciendo su presentación, y a todos quienes después compartan este video con las reflexiones que seguramente serán un excelente aporte, como viene sucediendo a lo largo de varios viernes que estamos haciendo estas jornadas. Hoy es la última, terminamos el ciclo y vamos a estar analizando algunos puntos del eje Consejo de la Magistratura y Ministerio Público Fiscal. Bueno, yo les voy a ir dando el uso de la palabra y muchas gracias por todos los aportes que sin duda serán muy útiles y ya les agradezco de antemano. Le voy a pasar la palabra al doctor Mauro Benente, doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Filosofía de Derecho de la Universidad Nacional de José C. Paz, profesor adjunto de Teoría del Estado de la Universidad de Buenos Aires, director del Instituto Interdisciplinario de Estudios Constitucionales de la Universidad de José C. Paz, vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, director ejecutivo de la Unidad de Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Doctor Benente, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes. Gracias, Silvia. Bueno, celebrar, en primer lugar, que el presidente de la Nación haya puesto en discusión algunas cuestiones vinculadas al funcionamiento del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura de la Nación, y también celebrar la decisión de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires por habilitar estos espacios de conversación sobre los puntos que están en discusión en este momento en la Cámara de Diputados, y que por otro lado fueron los tópicos que se han dado o se han encomendado al Consejo de Consolidación, al Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público. La verdad es que me parece que es una gran iniciativa que las universidades públicas aporten el conocimiento que vienen desarrollando y que lo traten de volcar a las políticas públicas, en este caso las políticas públicas de diseño del Poder Judicial. Mi intervención va a girar alrededor de algunas cuestiones que me parece que se podrían mejorar en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, y sobre todo en dos puntos del funcionamiento del Consejo. Uno tiene que ver con el proceso de selección de jueces y de juezas, y otro tiene que ver con el proceso de rendición de cuentas de jueces y juezas en el marco del Consejo de la Magistratura. Respecto al proceso de selección de jueces y de juezas, el concurso de oposición y antecedentes que funciona en el marco del Consejo está regulado por la Ley 24937 y sus modificatorias, y el Reglamento de Concursos Públicos, Resolución 7 de 2014 y sus modificatorias. Quizás el primer punto a tener en cuenta sea este, ¿sí? Digamos, en general el proceso de selección de jueces supone una serie de definiciones políticas muy relevantes que tienen que ver con qué perfil de jueces y juezas queremos, y quizás eso no debería estar delegado en la reglamentación del Consejo, sino que eso debería estar definido en los alcances legislativos, porque en definitiva es en el Parlamento donde la representación popular tiene un reflejo más potente. Más allá de eso, que me parece que es el primer punto, que la ley que regula el Consejo debería tener más precisiones sobre cómo se evalúa la prueba escrita y los antecedentes, quisiera mencionar algunas cuestiones vinculadas al procedimiento de selección. El procedimiento consta de el llamado a concurso, la prueba de oposición escrita, una evaluación de antecedentes a quienes tengan más de 50 puntos en la prueba de oposición, 50 sobre 100, un orden de mérito provisorio, una entrevista con la Comisión de Selección y Escuela Judicial, y después de eso se conforma la terna con la mayoría absoluta de los miembros.
Uno de los grandes problemas que ha tenido el Consejo en el funcionamiento ha sido la cuestión de las demoras en la sustanciación de los concursos. Si uno revisa el trámite legal, más o menos se estima que debería durar entre que se publica el concurso y se conforma la terna, o debería transcurrir un periodo de 200 días, más o menos. Digo más o menos porque hay algunas impugnaciones que pueden mover en más o en menos. Sin embargo, si uno revisa los concursos que se realizaron entre el 1 de enero del 2001 y el 31 de diciembre del 2018, que fueron 771, y de esos revisa cuáles se puede rastrear toda la trazabilidad, que fueron 671, lo que se observa es que la duración no ha sido de alrededor de 200 días, sino que la duración promedio fue de 667 días corridos, un poco más del triple de lo previsto por la ley. Con lo cual, uno de los primeros puntos que quizás debería mejorar el funcionamiento del Consejo tiene que ver con los tiempos que transcurren entre que se publica y finalmente se conforma una terna. Pero además de esas cuestiones más vinculadas a la celeridad o a la eficacia o a la eficiencia, me parece que en el marco del proceso de selección hay que revisar algunos aspectos cualitativos. ¿Qué se evalúa y cómo se evalúa en un proceso de selección? Define qué perfil de jueces y juezas queremos. Y en ese sentido me parece que son relevantes tres cuestiones a tener en cuenta. Primero, cómo se califican los antecedentes. Segundo, qué se evalúa en la prueba escrita. Y tercero, el rol de la entrevista, que se toma en el marco del Consejo después de la evaluación escrita y la evaluación de antecedentes. Respecto a la evaluación de antecedentes, y esto está en la resolución 7 del 2014, hay una distinción entre antecedentes profesionales y antecedentes académicos. Dentro de los antecedentes, o dentro del puntaje de 100 puntos, 70 corresponden a los antecedentes profesionales, 30 a los antecedentes académicos. Y si uno revisa cómo se conforman los antecedentes profesionales, lo que encontramos es que lo que más pesa, más allá de las precisiones que no tengo tiempo ahora para desarrollar, es la antigüedad en cargos del propio Poder Judicial o del Ministerio Público. Es decir, lo que hace la evaluación de antecedentes profesionales es transformar el mero paso del tiempo en un mérito. ¿Y por qué digo el mero paso del tiempo? Lo digo porque tener antigüedad, por ejemplo, como secretario o secretaria de un juzgado, que es un cargo que no tiene acceso ni democrático ni meritocrático, ni tiene evaluaciones periódicas ni rendiciones de cuentas, no nos dice nada, absolutamente nada, de cómo ese secretario o esa secretaria está trabajando. Con lo cual, lo que tenemos en estos 70 puntos sobre 100, más allá de algunas precisiones que habría que hacer, es fundamentalmente esto, es la transformación del paso del tiempo en cargos que no tienen acceso democrático ni meritocrático en una transformación en algo valorable. Y esto contrasta con otros antecedentes que pesan mucho menos y otros que directamente ni siquiera son tenidos en cuenta. ¿Cuáles no son tenidos en cuenta? Bueno, algunos desarrollos profesionales que podemos pensar vinculados a los sectores populares. Por ejemplo, no tiene ningún tipo de puntuación el desempeño como abogado o abogada en los patrocinios jurídicos gratuitos, no tiene ningún tipo de puntuación la dirección o la participación en proyectos de extensión o de vinculación universitaria. Y después en todo lo que tiene que ver con antecedentes académicos o de formación, de posgrado, publicaciones e investigación, lo cierto es que en contraste con los antecedentes profesionales están muy subvaluados. ¿Sí? Para poner un ejemplo, y con esto cerrar este punto, para un concurso de juez o jueza de primera instancia, suma lo mismo tener 5 años de antigüedad como secretario o secretaria que tener un doctorado y haber publicado un libro. ¿Esto quiere decir que todos los jueces y las juezas deberían tener un doctorado y haber publicado un libro? No, simplemente lo que de alguna manera pretendo mostrar es que con el sistema de puntuación de antecedentes, lo que se está delimitando, lo que se está incentivando es que a los concursos se presenten quienes ya están en la estructura judicial y que además en el puntaje se valore mucho más a quienes ya pertenecen
a esa estructura y tenga mucho menos evaluación o directamente ninguna a quienes provienen de otros espacios de desarrollo profesional. Ahora bien, una vez que, digamos, que advertimos esto en el marco de la evaluación de antecedentes, quisiera decir alguna cuestión vinculada a la prueba de oposición. La prueba de oposición es un examen escrito, y ese examen escrito es la resolución o el dictado de una sentencia de mérito, que puede ser definitiva o algún tipo de interlocutorio. Eso también incentiva que en el examen escrito le vaya mejor a quienes ya se desempeñan dentro de la estructura judicial o incluso del Ministerio Público, porque tienen un entrenamiento un poco más preciso en la redacción de sentencias. Y eso desincentiva a que se presenten y les vaya bien a quienes no provienen de esa estructura. Pero más allá de la forma en la cual se suministra el examen, vale la pena, me parece, revisar qué cosas se evalúan y sobre todo qué cosas no se evalúan. Cualquier juez o jueza en Argentina resuelve casos atravesados por injusticias. Injusticias por redistribución e injusticias por reconocimiento. Injusticias por redistribución son las injusticias vinculadas a, por ejemplo, la clase social, la mala distribución de los recursos y demás. E injusticias por reconocimiento tienen que ver con el reconocimiento menguado que reciben ciertas identidades sexuales, ciertos géneros y demás. Si uno revisa los temarios de los 144 concursos que se hicieron entre el 1 de enero del 2010 y el 31 de diciembre del 2018, lo que encuentra es que solamente en 11 concursos se incluyeron temas vinculados a injusticias por redistribución o injusticias por reconocimiento. Entonces, cuando después nos preguntamos por qué el Poder Judicial en algunas oportunidades, o en muchas, es insensible a las injusticias por reconocimiento o redistribución, o incluso más, reproduce a menudo esas injusticias, sepamos que en general esas cuestiones no están siendo evaluadas en el marco del proceso de selección. Ahora bien, una vez que termina este, creo yo, criticable proceso de análisis de los antecedentes y de la prueba de oposición, se arma un orden de mérito provisorio, y luego de ese orden de mérito provisorio se toma una entrevista en el marco de la Comisión de Selección y Escuela Judicial. Esa entrevista puede cambiar de modo discrecional el orden de mérito provisorio. De una revisión de las entrevistas que se tomaron entre el 1 de enero del 2013 y el 31 de diciembre del 2016, vemos que en el 70% de los casos casi ese orden de mérito provisorio es modificado luego de la entrevista personal. Con lo cual, este proceso de selección en el marco del Consejo, que debería arrojar de alguna manera un resultado que suponga que los y las mejores se van a desempeñar o van a estar integrando la terna, lo que tenemos es que hay ciertos antecedentes que a mi modo de ver están muy sobrevalorados, otros que están muy subvaluados, otros que ni siquiera se toman en consideración, y hay ciertas cuestiones que deberían evaluarse y no se evalúan, y después de todo eso hay una entrevista que cambia el resultante de ese proceso de evaluación que tiene sus defectos. Ahora bien, uno puede pensar en que tiene el mejor sistema de selección, puede pensar que tiene el mejor sistema de concursos y que nos hemos puesto de acuerdo en qué significa el mejor juez o la mejor jueza. Ahora, aún así tenemos un tema, no menor, es que jueces y juezas son vitalicios y vitalicias en sus cargos, con lo cual nada nos asegura que un buen sistema de selección garantiza que los mejores y las mejores sigan siendo en los 20, 30 o 40 años de desempeño profesional los y las mejores. Y eso tiene que ver, o para eso es importante revisar cómo es el mecanismo de selección de rendición de cuentas que tienen los y las magistradas. No cuentan o no contamos con un sistema de rendición de cuentas popular, no hay responsabilidad ante el electorado, y el único sistema de rendición de cuentas que tenemos, o el más importante, es el de las denuncias que se presentan en el marco del Consejo de la Magistratura. Para ir cerrando, porque creo que me estoy quedando sin tiempo, lo que uno advierte del análisis de las 36 acusaciones que hizo el Consejo de la Magistratura entre 1998 y el 2020 por mal desempeño o delito,
y las posteriores destituciones o absoluciones en el marco del jurado, es que para llegar a una acusación en el marco del Consejo, la denuncia presentada y todo el trámite debe mostrar que las faltas cometidas son extraordinariamente graves. Lo que uno podría preguntarse es qué pasa con irregularidades, incumplimientos menores, faltas que sin dudas no ameritarían un proceso de destitución, pero que sin embargo son presentadas en el marco del Consejo porque es el Consejo el que debe recibirlas. Desde 1998 hasta el año 2020, el Consejo aplicó un total de 45 sanciones, de las cuales 28 fueron apercibimientos y 17 fueron multas. Es difícil saber a primera vista si eso es mucho o es poco, porque no sabemos cuántas denuncias por mal desempeño o delito en el ejercicio de las funciones se reciben. Nosotros hicimos un estudio y delimitamos que entre el 1 de enero del 2014 y el 31 de diciembre del 2017, el Consejo resolvió 1.126 denuncias por mal desempeño o delito en el ejercicio de las funciones. De esas 1.126 denuncias, aplicó solamente 2 sanciones. ¿Esto quiere decir que todas se deberían haber transformado en algún tipo de sanción disciplinaria? No, posiblemente la mayoría no. Lo que sí muestra es que es un sistema que de alguna manera no es un buen sistema de rendición de cuentas, porque las faltas menores o no se cometen, y entonces no es necesario tener un sistema como el del Consejo de la Magistratura, que recibe tantas denuncias por año, o efectivamente esas faltas menores sí suceden, pero no son procesadas en el marco del Consejo. Entonces, me parece que, y para así cerrar, me parece que en el marco del trabajo y de la discusión pública que debería abrirse sobre el funcionamiento del Consejo, estas 2 cuestiones son fundamentales. ¿Qué tipo de perfil de juez o jueza deseamos? Y en función de eso, ajustar todo el proceso de concurso en función de ese perfil de jueza o jueza, y en segundo lugar, qué tipo de rendición de cuentas le vamos a exigir a cargos vitalicios en el marco de las democracias actuales, y en función de ese tipo de rendición de cuentas, repensar todo el sistema que funciona en el marco del Consejo. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Mauro. Bueno, ahora le vamos a pedir que use la palabra al profesor Gustavo Caramelo Díaz, que es profesor adjunto regular de Contratos Civiles y Comerciales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Profesor Caramelo Díaz. ¿Qué tal? Gracias, Silvia. Bueno, es un gusto, realmente es un gusto, veo tantas caras amigas y personas que valoro, que es un placer poder formar parte de este encuentro en esta ocasión. Comparto plenamente lo que señaló el profesor Benente, Mauro, que en estos aspectos. Creo que lo primero que tenemos que plantearnos es si se necesita una reforma. Y me parece que la respuesta es obvia. El Poder Judicial, por algún motivo que tiene que ver con lo que ha sido su evolución histórica, muchas veces nefasta, a partir, y otras veces con grandes notas, digamos, como la que ha sido el juicio de las juntas y demás, pero nefasta en episodios como la convalidación del golpe del 30 en adelante, el Poder Judicial es percibido hoy por la sociedad como una corporación oscura, ineficiente y sospechada de corrupción. Y esto lo disocia, lo separa de la sociedad. Y en gran medida esta disociación se vive por cómo son integrados también sus cuadros. Digamos, cómo se van conformando sus estructuras de trabajo desde lo básico, desde el ingreso al sistema de justicia, que es un sistema endogámico, es un sistema donde es por recomendación de alguien, el ingreso en general no se ha logrado un ingreso democrático que sí funciona mejor en el sistema del Ministerio Público, pero no se ha logrado esto, y esto es uno de los problemas graves. Lo que tenemos que lograr, o lo que me parece que lo que hay que trabajar en la reforma, es que el Consejo pueda asegurar un ingreso democrático y abierto para todos los sectores de la población, que el Poder Judicial se nutra del mismo pueblo al que sirve, en términos generales, y no solamente de unos estamentos que generan un sistema de retroalimentación de conceptos y de una cultura propia de una casta casi en cómo se produce eso. Lo digo
porque al margen de ser profesor de la facultad, soy juez nacional desde hace varios años. O sea, esto es un sistema que conozco y que he vivido desde joven, digamos, desde chico. Entonces, esto es algo en lo que hay que producir un quiebre. También hay que pensar eventualmente en la composición del sistema, alguna forma de representación de personas que no pertenezcan a los estamentos forenses en el sistema del Consejo de la Magistratura. Como tiene, por ejemplo, el Consejo de Chubut, que tiene personas, representantes, personas del pueblo que están integrados al Consejo de la Magistratura. Y no que sean exclusivamente estamentos profesionales vinculados con lo académico, con el colegio de abogados, con los jueces, etc. Que haya alguna forma de quiebre en esto. Después, concursos abiertos tiene que haber. Los mecanismos de selección en el ingreso al sistema de justicia, como lo dije, tienen que ser sistemas democráticos y abiertos, pero después para acceder a cargos como, por ejemplo, el cargo de secretario de juzgado, debe haber concursos en la justicia nacional. Esto es un cargo que se tiene que cubrir por concurso. La función que cumple un secretario, ¿no?, en la actual estructura de juzgados es una función muy importante. Es casi un gerente, digamos, de la operación cotidiana del juzgado, y en gran medida las posibilidades concretas de acceso, de funcionamiento, de poder avanzar en procesos en tiempos razonables, tienen que ver también con la organización de esa oficina judicial. Y entonces es un cargo que debiera cubrirse por concurso para asegurar, y especialmente si tenemos en cuenta los efectos de la retroalimentación, digamos, lo que produce después esto en el impacto de lo que es la carrera futuro que señalaba el profesor Benente en cuanto a cómo se va dando esto y los efectos que va a tener. Entonces es muy importante esto. El Consejo debiera trabajar también en ver cómo facilitar todos los mecanismos de acceso a justicia. Digamos, hay muchas formas, y ahora nosotros estamos en un momento de cambio profundo por todo lo que tiene que ver con esta digitalización que aceleró la pandemia, y debemos asegurar que todo lo que tiene que ver con la digitalización no constituye una barrera, que no haya una barrera digital en el acceso a justicia, sino que se asegure que toda la incorporación de lo digital sirva para facilitar el acceso a justicia de las personas, especialmente de los más vulnerables, y que eventualmente no todo el mundo, sin necesidad de hacer una distribución territorial de los juzgados, sí se puede hacer una distribución de vías de acceso a justicia, de información y de contacto con el sistema de justicia, aprovechando los recursos que puede dar la tecnología, sin perjuicio de que también pueda pensarse en alguna forma de distribución territorial. Pero digo, no es necesario desde el punto de la organización pensar necesariamente en eso, porque la tecnología nos puede permitir otras formas. En ese acceso de todo el personal tenemos que pensar en asegurar la igualdad de género, o sea, respetar la diversidad de género, incluso en términos no binarios. O sea, tenemos que pensar en una diversidad de género de carácter plural que entienda y prevea la incorporación de todas las diferentes formas de género autopercibido y las distintas integraciones que pueda haber. Otra cuestión tiene que ver también con qué pasa con la capacitación de los jueces. Digo, nosotros, como bien lo señaló Mauro, hago referencia constante a él porque fue quien habló antes, digamos, seguramente todos van a agregar cuestiones muy interesantes en esto después, más allá de lo que escuchamos de boca de Mauro, pero los jueces duramos en nuestros cargos por el tiempo que dure nuestra buena conducta o lo que fuera, hasta que podamos decidir jubilarnos y podemos estar por años. Y hay un test, digamos, en cuanto a nuestra idoneidad al momento de la designación. Pero nadie asegura que nosotros mantengamos la adecuada idoneidad a lo largo del desempeño, a lo largo de los años. Y no solo hay cuestiones que cambian en lo jurídico, que eso más o menos, sino que hay una realidad circundante que tenemos que enfrentar. Cambios profundos, los cambios que trae la tecnología, los cambios que traen a los estrados judiciales la biotecnología, los problemas que hay que resolver de esa índole que requieren capacitación. Y el problema ahí es cómo se produce esa capacitación. Porque nosotros necesitamos capacitación imparcial. Porque muchas veces la capacitación está ofrecida o auspiciada por los propios intereses que litigan en torno a esos conflictos. Y entonces es importante, a través de los sistemas de universidades públicas, y que tengamos capacitación neutral y que el Consejo asegure que los jueces podamos tener capacitación neutral respecto de las cuestiones
novedosas en las que tenemos que intervenir, que no esté sesgada por los intereses que están por detrás de esos conflictos en los que tenemos que resolver, que muchas veces pasa esto. Entonces, claro, después se termina con organización de viajes, con cosas, con un montón de factores que aparecen en el medio y que enturbian esto, lo distorsionan, y lo único que hacen es encubrir intereses que están tratando de influenciar o de bajar línea y establecer determinadas pautas sin necesidad de que el juez sea deshonesto, de inficionar determinadas ideas, digamos, determinados criterios de decisión y líneas editoriales, si se quiere, en temas doctrinarias para resolver algunas cuestiones. Entonces, en cualquier empresa se le exige a las personas que se capaciten periódicamente. Es insólito que el Estado ponga a alguien en un cargo de juez y no esté proponiéndole o requiriéndole que se capacite periódicamente en estos temas jurídicos y los metajurídicos también. Entonces, es importante que tengamos acceso a esa posibilidad de capacitación neutral e imparcial, esa forma de capacitación. Después es importante también que el Consejo asuma el mandato del artículo 114, inciso tercero de la Constitución, y asuma plenamente la cuestión que tiene que ver con la administración, ¿sí? La administración de los recursos y la ejecución del presupuesto asignado al Poder Judicial. Pero me parece acá que también tiene que haber un cambio de visión. Es muy importante que el Consejo haga planificación estratégica. No se advierte muchas veces, siempre se está corriendo detrás de los problemas, y es necesario que se desarrolle estructuras de planificación estratégica a futuro, que vea qué necesidades puede haber a futuro, que se vaya anticipando las necesidades, que no tengamos que estar buscando edificios nuevos cuando ya se rompieron, sino previendo la posibilidad de necesitar edificios a los que ir antes de que se produzca el colapso o de que se produzca la vetustez de los edificios con los que trabajamos. Y entonces se necesita y estructuras de apoyo logístico. Cada vez que uno de nosotros tiene que resolver un conflicto que involucra a un gran número de personas, por ejemplo, o desalojos o cuestiones, tenemos que estar haciendo una construcción artesanal juzgado por juzgado, cuando debiera haber estructuras de apoyo logístico que faciliten esta asistencia a los jueces y que tengan esto coordinado y establecido los vínculos y la información necesaria, y esto se tiene que dar dentro de la estructura del Consejo. Este diseño se tiene que dar dentro de la estructura del Consejo. Y también tiene que haber para esa planificación o una suerte de observatorio o una oficina de análisis estratégico para políticas concretas en materia de acceso a justicia y de género, por ejemplo, que permitan planificar a futuro estas cuestiones y poder trabajar sobre ellas. Y hay que pensar, y el Consejo debe trabajar en el rediseño de las estructuras jurisdiccionales. Nosotros tenemos juzgados que son pequeños feudos, donde cada juez tiene su estructura, su personal, etcétera, y sus criterios, y esto responde a un diseño del siglo XIX puesto a resolver problemas del siglo XXI. Realmente no nos sirve, es una estructura que ya no responde, es ni hablar ya de pasar a la oralidad, que es imprescindible esto, pero manteniendo esa estructura nosotros no logramos resolver los conflictos ni avanzar en los procesos adecuadamente. Se puede pensar en otros diseños. Mendoza ya tiene juzgado de gestión asociada, tenemos en Neuquén sistemas de oficinas generales, o sea, tenemos muchas formas de poder coordinar agendas y aprovechar recursos y que esto implique un rediseño del sistema y obligue a los jueces a coordinar entre ellos. Y para ir cerrando, en cuanto al Ministerio Público, que quiero señalar, también el Ministerio Público tiene un rol importante que cumplir, obviamente en el área penal, con el sistema acusatorio, esto es indiscutible, es necesario contar con la cantidad de fiscales necesarios como para poder llevar adelante el sistema acusatorio. Pero yo quiero destacar otra cuestión, que es el rol que tienen en las cuestiones no penales, el Ministerio Público, y la importancia que tiene que tener en el desarrollo. Cuando se está litigando por derechos económicos, sociales y culturales, derechos humanos de naturaleza económica, social y cultural, donde se reclama por derechos de consumidor. Y es muy importante que el Ministerio Público fortalezca esa estructura de fiscales que hoy día está muy debilitada en cantidad y en posibilidades operativas. Y también tiene un rol de facilitar el acceso a justicia, como lo han mostrado las oficinas de atajo que desarrolló el Ministerio Público Fiscal, que han posibilitado muchos desarrollos. Creo que hay que facilitarle al Ministerio Público, y con esto cierro,
la posibilidad de contar con una policía judicial que le facilite las tareas, y que finalmente sería razonable la vuelta de la Dirección de Asistencia Jurídica, Delitos Complejos y Crimen Organizado, la de JUDECU, al ámbito del Ministerio Público Fiscal. Esto es todo. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, tiene la palabra Horacio Corti, profesor titular de Derecho Tributario, director de la carrera de especialización en Derecho Tributario y defensor general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias, Silvia. Bueno, como mis colegas, un placer estar acá y me gustaría agradecer especialmente a nuestro decano, el doctor Güeres, por permitir y generar estos espacios de debate plurales en nuestra facultad. Yo voy a hablar de un tema muy preciso, pero que se vincula con varias cuestiones que han mencionado, que está presente en el capítulo 3 del texto aprobado por el Senado, referido a las transferencias de competencias del ámbito federal a la ciudad de Buenos Aires. Ahí hay varios artículos, el central es el artículo 29, donde se dispone la transferencia de la competencia para investigar y juzgar los delitos cometidos en la ciudad de Buenos Aires, con exclusión, claro, de los referidos, de los delitos de carácter federal. Luego hay un artículo 30, una redacción un poco equívoca, que fija en 3 años. Yo quisiera entender que es 3 años en concluir el proceso de transferencia y no en 3 años de plazo para suscribir los contratos interjurisdiccionales, los convenios interjurisdiccionales para hacer la transferencia. Digamos, sería un tiempo excesivo para hacer convenios, un tiempo relativamente más razonable para hacer efectivamente la transferencia. Creo que para decir mi conclusión y desarrollar mi argumento, en este punto es imprescindible la reforma judicial, es algo esencial para hacer. Lo único que considero que esto está bien en el camino, pero es muy insuficiente con respecto a lo que debe hacerse, y más puntualmente con lo que la Corte Suprema de Justicia ha claramente exhortado a los poderes públicos, entre ellos al Congreso de la Nación, de lo que debe hacerse. No voy a hacer toda la historia de la autonomía de la ciudad, artículo 129 de la Constitución, etcétera, sin mencionar que entre el año 2015 y el 2019 hay una familia de fallos de la Corte Suprema de Justicia que todos conocemos, caso Corrales, Mármol, Nisman, el gobierno de la ciudad contra Córdoba y simultáneamente el caso Bazán, en los cuales ha fijado con claridad cuál es el sentido de la disposición constitucional. Eso yo creo que significa que puede haber hasta ese momento discusiones interpretativas en la comunidad jurídica sobre el estatus jurídico de la ciudad de Buenos Aires, pero hoy ya es claro cuál es la interpretación consistente de la mayoría de la Corte sobre el tema. ¿Y qué dice, para resumirlo en 2 o 3 palabras, esa jurisprudencia de la Corte? Utiliza la expresión de ciudad constitucional confederada, que es un nuevo partícipe del federalismo, y utiliza una expresión muy interesante, que es un nuevo actor del diálogo federal. Y es interesante que reconoce que su ley fundamental es una constitución. A raíz de eso saca diversas consecuencias. En lo que se refiere a la justicia, la expresión que utiliza la Corte dice que la ciudad tiene una aptitud semejante a las provincias argentinas para ejercer plenamente su jurisdicción. Y esto, de ahí, a su vez, extrajo otras consecuencias la Corte. Por ejemplo, competencia originaria le corresponde a la ciudad como cualquier otra provincia, y algo que ha señalado de forma muy tajante es que la justicia nacional ejerce solamente una competencia de carácter transitorio. ¿Por qué? Porque esa justicia nacional en realidad es una justicia de la ciudad circunstancialmente, por cuestiones históricas, radicada en el ámbito federal. Ya en el año 2015, en el fallo Corrales que les mencioné, la Corte hizo algo muy interesante, que fue una exhortación
es decir, un requerimiento político a los poderes políticos para que cumplan con el mandato constitucional y dispongan la transferencia, lo cual parcialmente se está cumpliendo a través de este proyecto de ley. Pero mucho más fuerte, es lo dicho en... Tengo acá la otra pantalla, lo dicho en el último fallo que mencioné, Bazán, y me gustaría leerles una frase por lo contundente de lo que expresa la mayoría de la Corte. Dice que a 4 años de la mencionada exhortación, la que yo recién les mencioné, a 23 de la sanción de la Constitución porteña y a 25 de la reforma de la Constitución Nacional, el panorama actual muestra que el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad han avanzado mínimamente en las gestiones tendientes a concretar de manera íntegra y definitiva la transferencia de la justicia nacional ordinaria al ámbito que constitucionalmente le corresponde. La ciudad permanece, por esa razón, con sus instituciones inconclusas, detenta un poder ejecutivo y una legislatura propios en pleno funcionamiento, pero no tiene aún en marcha un poder judicial completo. La verdad que es muy elocuente los términos de la Corte. Luego hace muchos desarrollos doctrinarios que sería excesivo mencionar acá. Solo me gustaría mencionar otra expresión que utiliza la Corte, que habla del incumplimiento de un mandato de hacer. Uno lo podría traducir en otros términos en que hay una omisión legal o legislativa inconstitucional. ¿Por qué una omisión? Porque hay algo que debe hacerse y que no se hace. Es legislativa porque el órgano que está en situación de incumplimiento sobre el que recae el deber es el poder legislativo, e inconstitucional porque es el rango, digamos, a partir del cual evaluamos la invalidez de esta omisión en la que está incurriendo el Congreso. Por todo lo dicho, ustedes ven que está muy bien que el Congreso en la reforma de la justicia concluya el proceso de transferencias de competencias penales. Pero evidentemente lo que falta es decidir cumplir con la Constitución, tal como lo interpretó la Corte, y finalmente con la propia exhortación de la Corte del año 2015, reiterada el año pasado, de transferir el conjunto de la justicia, tribunales, Ministerio Público, en lo que se refiere no solo a la materia penal, sino también en la materia civil, comercial y laboral. A ello le sumo una reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia del día 30 de septiembre, o sea, hace solo 2 días, un caso Levinas, es clave para esta cuestión, donde en resumidas cuentas la mayoría del Tribunal Superior dijo que la vía procesal procedente para impugnar las sentencias definitivas de, en este caso fue de la Cámara Civil, por extensión podemos hacerlo de todas las cámaras nacionales, es el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia. Interesante porque es un litigante, un vecino de la ciudad que interpuso ante la Cámara un recurso de inconstitucionalidad. La sala de la Cámara le dijo que no correspondía porque eso no estaba previsto y fue en queja al Tribunal Superior de Justicia. Y el Tribunal Superior de Justicia dijo, mire, es tan clara la Constitución, es inequívoco el mandato de la Corte en Bazán, que es muy racional lo que ha hecho este litigante, que finalmente lo que están haciendo los vecinos de la ciudad, que los vecinos de la ciudad quieren su propia justicia. Justicia, y acá se conecta con el tema que estaban tratando, sea elegido por el órgano correspondiente del ámbito de la ciudad, que es el Consejo de la Magistratura de la ciudad, no el Consejo de la Magistratura Federal, cuya competencia exclusiva, y entonces sería interesante acá vincular las cuestiones, es lo referido a los jueces federales, no a los jueces que transitoriamente están en el ámbito nacional. Y eso cambiaría la magnitud del abordaje del Consejo Federal, que podría dedicarse a las problemáticas específicas que tiene la justicia federal. Mientras que la designación, remoción y todo lo relativo a esta justicia se estaría haciendo cargo el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, y con muchísimas consecuencias, porque no es solo la intervención del Consejo de la Magistratura, implica que
los representantes de los propios porteños, de los porteños que hacen un divorcio, un reclamo civil, un juicio laboral en la ciudad, sean sus propios representantes en su legislatura los que dicten, como en todas las provincias, los códigos procesales. Un código procesal civil y comercial, un código procesal materia laboral, como hay un código procesal penal en la ciudad para la actuación de la justicia penal. Como se mencionaba recién, el problema de la capacitación. La ciudad tiene su propia institución de capacitación, que es el Centro de Formación Judicial, que está incardinado en el Tribunal Superior de Justicia, que tiene una formación plural. De hecho, nuestra propia universidad, facultad, tiene sus representantes. Acá está Silvia Nona, que es uno de los representantes de la Facultad de Derecho, y que viene realizando toda una tarea de capacitación de forma plural y seria para los magistrados, trabajadores y funcionarios del ámbito de la ciudad. Entre muchísimos ejemplos que podría dar, hoy en día hay 50 magistrados en el ámbito de la ciudad que están haciendo un curso en cumplimiento de la ley Micaela. Con lo cual quiero resaltar que cuando uno habla de la cuestión de la transferencia parece algo simplemente institucional de unos órganos que pasan de una jurisdicción a otra, pero que tiene innumerables consecuencias. Como ya dije, con respecto al Consejo de la Magistratura, selección, remoción, códigos procesales, sistema de formación, etcétera, etcétera. Para concluir, porque creo que ya debo estar llegando a mi tiempo. Creo que es importante este capítulo que está incluido, creería y considero que debe cumplirse con la doble exhortación de la Corte, si ustedes quieren, con su exhortación primigenia y con su resaldo de haber sido incumplida o desoída, si ustedes quieren, por el sistema político esa exhortación, e incluirse el conjunto de los fueros que forman parte de la justicia nacional, tal vez 3 años, alguien podría decir 4 años, uno podría pensar de forma simbólica que a 30 años del dictado de la reforma constitucional, año 94, es decir, para el año 2024, que podría estar completamente integrada la justicia de la ciudad y que cese algo que es lo que la Corte utiliza muchos adjetivos, pero en definitiva esta grave anomalía institucional en la cual actualmente estamos por esta omisión legislativa, y con respecto a la cual me gustaría mencionar en última instancia que creo que esto es algo, como ustedes ven, es constitucional, institucional, y va más allá de las posiciones o ideas políticas o de quiénes sean las mayorías o minorías políticas, tanto al nivel federal cuanto al nivel local. Es algo que la Constitución dice que debe hacerse, así ya lo ha ratificado la Corte, y que todos debemos comprometernos más allá de las diferentes opiniones políticas que cada cual mantenga con respecto a los respectivos gobiernos que tengamos en la ciudad y en la nación. Así que muchísimas gracias a todos y los dejo con mis colegas. Gracias, Horacio. Le damos la palabra ahora al profesor Ricardo Damonte, que es profesor adjunto de Filosofía del Derecho, conjuez de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. No se te está escuchando, Ricardo. ¿Ahora? Perfecto. Claro, no era una cuestión compleja, sino simplemente conectar el audio. En fin, estos profesumos que somos, no terminamos de acostumbrar a tecnología. Por eso dije, diríamos volver a las clases presenciales la vez pasada. ¿Sí? Es increíble, acaban de autorizar la misa para 20 personas en lugares cerrados y no podemos dar clases presenciales universitarias en ámbitos de aire libre. Seguramente es más importante el culto que la educación. Bueno, muy bien. Estamos en
en épocas de propuestas de reformas. Y efectivamente algunas son necesarias. Pero, por ejemplo, aquí no se ha hablado en lo más mínimo en todas las reformas que se proponen, no digo de los colegas aquí, sino en general de todo el problema. De la reforma más importante de todos que nunca se hace, que es la reforma integral del ámbito público, ya sea nacional, provincial, municipal y todo aquello que tenga participación estatal. Sería bueno conocer al menos, mínimamente, un diagnóstico, la cantidad de agentes, empleados, funcionarios, contratados, no contratados, o lo que fuere que integran los diversos ámbitos públicos. Por ejemplo, hablando de el traspaso de la justicia nacional al ámbito de la ciudad. El Consejo de la Magistratura y los juzgados nacionales tienen un total de casi 15.000 integrantes. Cuando empieza a analizar los números, por eso la reforma no solo tiene que ver desde un punto de vista exclusivamente judicial. Hay muchos otros organismos vinculados a todo el ámbito judicial que en realidad han conformado y conforman siempre enormes burocracias. Desde hace mucho tiempo eran burocracia de papel, luego pasaron a ser burocracias cibernéticas y ahora la última novedad son teleburocracias. Que esto implique un enorme gasto público, que es el talón de Aquiles más grave que tiene nuestro déficit fiscal, porque es mensual, es un problema para tener en cuenta. Pero ello se guarda, en general, prudente silencio, quizá cómplice. Pero yendo al tema que nos convoca fundamentalmente, el del Consejo de la Magistratura, creo que sí, efectivamente, esta cuestión necesita de una reforma. Quizá la reforma debiera ser hasta constitucional. Esto implica hacer una pequeña disquisición filosófico-política de el origen del Poder Judicial en las democracias. El Poder Judicial, en realidad, cuando uno mira la historia de todas estas democracias modernas, llamémosle de alguna manera democracias liberales, nacidas luego de la Revolución Francesa y Americana, tienen como característica el sufragio universal para los representantes de dos de los poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo, con algunas diferencias directas o indirectas, pero en términos generales. Nuestra Constitución siguió esa línea. La última novedad constitucional fue obviamente el Consejo de la Magistratura, que implica una apertura mayor al sistema anterior, que realmente era, cuando uno lo piensa, muy alejado de la participación ciudadana. Más aún, nuestra Constitución podría decirse que tiene alguna cláusula contradictoria de origen. Dice que adopta la forma representativa republicana y federal, y hay tres poderes para llevar adelante ese gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial. Vuelvo a repetir, en términos generales, tanto el legislativo como el ejecutivo cumplen con esos postulados básicos que establece la Constitución. Y cuando uno observa el Poder Judicial, parece solo cumplir con el federal. Es evidente que representativa, en el sentido que son los otros, es decir, que son elegidos por sufragio universal, no lo es. Republicana. Una de las características típicas que se ha pensado siempre en
el republicanismo. El republicano es la periodicidad de los mandatos. Pero la Constitución establece la inamovilidad judicial. Esto nos lleva nuevamente a una cuestión, reitero, de origen filosófico-político. Por razones evidentemente ideológico-políticas de los grupos de poder que plasmaron las constituciones, estas constituciones democráticas, se dieron cuenta de una cuestión, una de carácter ideológico y otra de carácter quizá técnico. Era necesario que el sistema cerrara ideológicamente, por lo cual había que tener un control por parte de algún órgano de esos tres, de que los postulados incluidos en esas constituciones, derecho a la libertad, la propiedad, que fueron los básicos, fundamentales, que no solo eran protegidos en general por ciertas cláusulas especiales, la reforma de la misma Constitución, protegida por cláusulas pétreas, tenía que ser garantizada y controlada por algún poder que fuere ajeno a la participación directa ciudadana. Eso justifica ideológicamente y políticamente el motivo por el cual el Poder Judicial está alejado de esa participación ciudadana. Pero es cierto, y además es una cuestión, llamémosle técnica, lógica, de orden no menor. ¿Cómo es que el sistema debe cerrar? Alguno debe tener la última palabra. Alguno de esos tres poderes tiene que tener la última palabra, independiente de pesos, contrapesos, balances, lo que fuere. Esta cuestión técnica no es menor porque, en general, y teniendo un ejemplo muy simple, como es el de cualquier encuentro deportivo, pensemos simplemente en el fútbol, se tiene que referir que tiene la última palabra. Si no, el sistema no cierra. Esto es una justificación, no total, pero es de algún modo una de las explicaciones también por qué el Poder Judicial tiene la última palabra. Es cierto que en principio tener esa última palabra no estaba arreglado constitucionalmente, que fue una autoatribución del Poder Judicial, creado por los famosos casos Marbury versus Madison, donde hay atribución del control de constitucionalidad, que luego se fue tendiendo y que no es una cuestión de menor importancia. La realidad es que tenemos una constitución con estos defectos que es similar a muchas de las otras constituciones. Quizás algún día haya que pensar seriamente en esa reforma constitucional donde la participación ciudadana en la selección judicial sea mayor y, ¿por qué no?, también en la periodicidad de los mandatos. No sería un sistema tan complejo. Pensemos simplemente que se puede tomar el sistema que se tiene para elegir profesores universitarios con su renovación, no parece ser un sistema muy complejo. Pero bien, tenemos y no seamos por ahora, al menos mi intención no es ser tan ambicioso, y sí proponer algunas modificaciones que me parecen sumamente importantes en la organización del Consejo de la Magistratura. Hubo una gran disputa en principio por cómo iba a estar integrado, el famoso equilibrio que establece la Constitución. Y ahí hay algún tipo de cuestiones. El término equilibrio no es precisamente preciso, por lo tanto no quiere decir igualitario, nos crea varios problemas de inicio. Pero uno podría también, alegando las mismas cláusulas constitucionales de exigencia lo más representativo posible, incluir mayor cantidad de miembros que no representen a los otros poderes, sí, a lo mejor, porque es una doble representación de representantes, que podrían ser, como algunos ya propuso, efectivamente, esto de la participación ciudadana directa. Para que
de algún modo, no quede exclusivamente, como se pretendió, lo que dio fallo de inconstitucionalidad en aquella reforma, en que se garantizaba la mayoría del sector político. Sobre esto, inclusive, hay una suerte de doble representación, porque el Poder Ejecutivo es el que integra el Consejo Auxiliar de Magistratura, si al final es el Poder Ejecutivo va a ser el que vale decidir llevar las ternas. En fin, todo ello debiera modificarse. Pero también hay otras cuestiones no menores, de las cuales algunos profesores ya han hecho hincapié. Creo que el tema del proceso de selección del Consejo de la Magistratura tiene algunos inconvenientes delicados. Omisiones. Una de las cuestiones que me parece de suma importancia, aunque parezca trivial, con una palabrita podría arreglarse. A los jurados se les exige un dictamen fundado para decidir quiénes son el orden de mérito provisorio. Podría agregarse la palabra comparativamente. Comparativamente es sumamente importante. Si es un concurso de oposición, es necesario dejar bien claro qué postulante es mejor que el otro. Comparativamente. Esta cuestión de comparar es decisiva en un concurso de oposición. Ocurre lo mismo también en alguna oportunidad se discutió en la Universidad de Buenos Aires. Exigir que los dictámenes de los jurados de concurso de profesores fueran comparativos, no se logró. Bueno. Acá ocurre algo exactamente igual. Esa falta de comparación impide a los postulantes y a todos los que queremos observar ese proceso público, efectivamente saber cuáles son, de modo más objetivo, los méritos de unos y de otros. Comparativamente también aplicable a la evaluación de la prueba de oposición, por supuesto. Doctor Damonte, disculpe, estamos en tiempo, tiene un minuto de cierre. Bueno, sí, ya concluyo. A la prueba de oposición, por supuesto. Una cuestión que debe eliminarse seguramente es la facultad que se le otorga al plenario de revisar de oficio los órdenes de méritos y las postulaciones hechas por la comisión de selección. Todas esas cuestiones ayudarían a prolijar adecuadamente este tema, que considero es decisivo y mejorará evidentemente la selección de los jueces que, todos sabemos, constituyen uno de los poderes más importantes, precisamente el que tiene la última palabra. Muchas gracias. Gracias, profesor Damonte. Tiene ahora la palabra Diego Dukelski Gómez, que es abogado de la Universidad de Buenos Aires con maestría en la Universidad Internacional de Andalucía, profesor adjunto de Filosofía del Derecho en nuestra facultad y profesor en la Universidad Nacional de José C. Paz. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho. Diego, te escuchamos. Muchas gracias, Silvia, un gusto estar aquí. A lo largo de esta tarde fui cambiando entre mi alegría y mi preocupación por llamarme con D. En general la D es una letra relativamente cercana al inicio, pero entre Mauro Benente y Gustavo Caramelo me obligan a romper varias de las cosas que tenía acá preparadas. Acá va lo de Mauro y acá va lo de Gustavo. Voy a tener que pensar un poco, pero como dicen que dicen los chinos, que crisis es oportunidad. Recuerdo que teníamos un político que tenía tatuada esa palabra. Voy a aprovechar para extenderme un poco más en cosas que estuve pensando mientras preparaba mis notas y que pensaba que no las iba a poder decir porque iba a tener que hacer referencia a una serie de
cuestiones más normativas o de relevamiento empírico, que sobre todo Mauro se encargó de hacer. Pero antes, dos cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Lo primero que pasó entre la convocatoria y hoy es que está a conocimiento de la Corte algún tema de tal trascendencia que puede hacer que todo lo que estemos hablando acá no tenga ningún sentido. Quiero decir, si por ejemplo la Corte decidiera que cualquier mecanismo para poner jueces en cualquier lugar vale, más allá de lo que diga la Constitución y la ley, todo lo que podamos discutir sobre los mecanismos de selección de magistrados deja de tener sentido, ¿no? Entonces, me parece que esto va a tener alguna relevancia en la medida en que haya algunos sujetos que, si bien tienen la última palabra, su conciencia jurídica material, diría Ross, su compromiso democrático o lo que fuere, no haga poner a este poder que tiene la última palabra por encima de la Constitución y la ley, ¿no? Entonces, y en ese contexto, además, esto nos lleva a una segunda cuestión, previa también, pero que va a impactar mucho en lo que yo quiero transmitir, y que sobre todo esto aparece más en lo que dijo Gustavo Caramelo, aunque también en lo de Mauro, que tiene que ver con la convocatoria, que por supuesto, al igual que todo, celebro y agradezco a la persona de Silvia Nona. Sin embargo, debo reconocer, y ya que tengo un minuto extra o dos por las cosas que me ahorran decir Mauro y Gustavo, cuando apareció la convocatoria, y lo reconozco acá, fue Gustavo Caramelo quien me insistió en que me inscribiera para participar, me mandó un mail, dijo, che, es importante que todos participemos. Había algo que me hacía mucho ruido, y lo voy a decir, y yo sé que fue de buena fe, fue planteado así, que la convocatoria presentaba a la facultad como un ámbito académico neutral y científico. Y la verdad que yo, no sé si soy científico más o menos, pero si hay algo que no soy es neutral. Y me parece que esto es importante, porque buena parte de lo que planteó Mauro en relación con el sistema de selección, y buena parte de lo que planteó Gustavo en los modelos de formación, se asientan sobre una idea de neutralidad técnica del derecho, que todos sabemos que en realidad no existe. Es imposible la neutralidad técnica. Yo entiendo con qué sentido fue dicha la convocatoria y que apuntaba al pluralismo y no es una crítica a la convocatoria, por algo estamos acá participando. Pero lo que digo es que la creencia que hay una forma de hacer ciencia y que lo demás es ideología, suele ser utilizado para nominar como científico a cierto pensamiento hegemónico y como ideológico político a cierto pensamiento que se opone a ese pensamiento hegemónico. Fíjense que algo muy semejante pasa, por ejemplo, con las asociaciones de magistrados. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional parece el lugar neutral a través del cual los jueces exponen sus opiniones, y agrupaciones como Justicia Legítima, por ejemplo, es una agrupación de jueces kirchneristas. Entonces, cuando Justicia Legítima saca un comunicado, hay un comunicado de unos jueces que quieren hacer política, y cuando el comunicado lo saca la Asociación de Magistrados, gente noble y digna dice lo que le preocupa a un poder del Estado. Y algo semejante pasa con el mundo académico. Entonces, me parece muy importante que los jueces dejen de ser, porque además buena parte de los jueces lo hacen de buena fe, dejen de ser como, siempre uso el mismo ejemplo, el hombre que hablaba en prosa sin saber. Sí, los jueces son actores políticos que en la enorme mayoría de las veces actúan creyendo que están aplicando un saber técnico. A partir de ahí se vincula, y ahí es buena parte de mis anotaciones, con el sistema de selección. Mauro dijo todo lo que pensaba decir con el sistema de selección en dos cuestiones muy puntuales. Uno, los ítems a ser valorados. Una de este mero paso del tiempo de una silla de secretario garantiza una cantidad de puntos que no hay otra forma de tener. Y es curioso cómo los representantes de los abogados en general del Consejo de la Magistratura no atacan suficientemente esto, cuando serían sus representados los que más sufren por esto, ¿no? La imposibilidad de un
abogado litigante, por ejemplo, incorporarse al Poder Judicial. Me acuerdo que yo fui muchos años funcionario del Consejo de la Magistratura de la ciudad. Uno de los datos interesantes que había armado en el primer reglamento del concurso, un consejo integrado además por dos filósofos, Puetorrúa y Cárcova, y un tributarista pero con inquietudes, que era el padre Arístides Corti, ¿no? Habían dado por primera vez en un sistema de concursos de este tipo igual relevancia a los antecedentes de algunas disciplinas con, por ejemplo, la filosofía del derecho, la teoría general del derecho, la filosofía política, porque parte de lo que tenemos que pensar es que nosotros queremos sujetos pensantes, y no sujetos que sepan ciertas formas pseudomecánicas de resolver problemas. Que se vincula también, y ya lo dijo Mauro, así que a él me remito, con los mecanismos de modelos de examen. Un modelo de examen que es resolver un caso como se viene resolviendo, que quita además cualquier idea de creatividad, que deja en un segundo plano a, por ejemplo, los derechos económicos, sociales y culturales, a las cuestiones de discriminación, de pluralismo jurídico, diversidad cultural, etc. Dos cosas más que están muy vinculadas. Una, que se relaciona con lo que planteó Gustavo Caramelo y también Horacio Corti, que es el problema de la escuela judicial, de la que se habla muy poco. La comisión pertinente se llama Comisión de Selección y Escuela Judicial. Sin embargo, ni la ley ni el Consejo le da demasiada importancia a la escuela judicial, que debería ser una escuela no solo relevante para quienes acceden al Poder Judicial, igualando posibilidades de gente de adentro y de afuera del sistema, sino incluso de los empleados, cosa de la que no se ocupa para nada la Escuela Judicial de la Nación. Y en general, en este punto voy a decir dos cosas, fundamentalmente. Los modelos de formación judicial, casi todos, con nobles excepciones, se centran en, por un lado, un modelo de cuestiones vinculadas a la gestión, que por supuesto que son importantes, pero que tampoco son neutrales, ¿sí? Porque también el modelo este de gerenciamiento es fantástico formar a nuestros operadores judiciales en saber manejar personal, etc. Pero lo hacen, como toda tecnología, una teleología, ¿no? Es decir, uno gestiona para algo. Entonces, por ejemplo, puedo gestionar para que la gente quede condenada en 5 minutos, o puedo gestionar para que ninguna garantía deje de ser respetada. Digo, gestionar para qué. La segunda cuestión que aparece mucho y que hay que discutir, la ética judicial. Como si hubiera una ética judicial neutral, y como si la discusión ética no fuera también una discusión política. Y por otro lado, y esto también me parece muy relevante, y señaló Gustavo esta cuestión, que tiene que ver con seguir formando a los magistrados. Los magistrados en general, y esto lo hemos sufrido muchos quienes trabajamos en cuestiones de formación judicial, en general los magistrados consideran que ellos ya saben todo lo que tienen que saber, y que quién va a venir a formarlos. Entonces, trabajar con los jueces en ejercicio y exigir como un requisito reglamentario la capacitación permanente es algo en lo que hay que trabajar. Último punto, porque me queda medio minuto para cumplir con los 10 pautados. Una de las funciones de todos los consejos de la magistratura ha sido siempre garantizar la independencia del Poder Judicial. Pero la independencia, no tenemos que olvidarnos, por un lado que presenta dos facetas, la interna y la externa. Y en general es muy poco defendida la independencia interna del Poder Judicial. Y en general los jueces de primera instancia sienten mucho más compromiso con su Cámara que con la Constitución. Y a la hora de tener que elegir si fallan conforme a la Constitución o conforme a lo que viene siendo las cámaras, ya se someten más a las cámaras que a la Constitución. Entonces es indispensable garantizar independencia interna. Y segundo y último, la independencia externa no es solo independencia de otros poderes públicos, es también independencia de otros poderes privados. Por eso es tan importante, no sé cómo va a terminar quedando ese artículo, a mí me gustaba la idea de decir expresamente que los jueces tienen que poder denunciar las presiones mediáticas, pero digamos que cualquier fórmula que acepte que es importante que los jueces también puedan denunciar las presiones de los poderes privados, que muchas veces son tanto más poderosos que los poderes públicos, es indispensable para garantizar la independencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego.
Tiene la palabra el profesor Oscar Hergot, que es profesor regular de Derecho Constitucional y Derecho de la Integración, director del programa de actualización de posgrado en Derecho Procesal Penal y Garantías Constitucionales, y es juez de la Cámara en materia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No escuchamos. Por favor, Oscar, si habilitas tu micrófono. Gracias. Bien, muchas gracias, doctora Non, y a todos los colegas que han participado en esta última jornada, cuyo título es Proyecto de Ley de la Reforma Judicial. Es decir, el enfoque que la facultad pretende discutir es precisamente esta nueva ley que todavía no ha sido aprobada y que de alguna manera u otra pretende reorganizar no solamente a la justicia, sino también formular pautas a los fines precisamente de renovar algunas instituciones esenciales relacionadas fundamentalmente con el funcionamiento del sistema de justicia. Por cuestiones de tiempo, quizás, y en otra ocasión, también a lo mejor la facultad convoca a realizar un debate sobre la reforma de la justicia y de muchas de las necesidades que la administración de justicia en los distintos ámbitos tiene que solucionar. Pero hoy por hoy, el proyecto de reforma judicial es el que nos convoca y por lo tanto, en lo que se refiere al tema concreto, que es el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal, yo brevemente voy a referirme al Consejo de la Magistratura, habida cuenta que no voy a tener tiempo para formular qué dice este proyecto de reforma judicial sobre la ley del Ministerio Público, que además hice referencia en su momento en la primera jornada, y que básicamente consiste en la implementación del sistema acusatorio de acuerdo con la ley sancionada en el año 2014 y que distintas reformas legislativas han obstaculizado y demorado la plena vigencia del sistema denominado acusatorio pasivo o mixto, si ustedes prefieren, por el sistema acusatorio pleno, que en definitiva permitirá transferir en forma definitiva las investigaciones penales al Ministerio Público Fiscal. Bien, ese tema no voy a profundizarlo, habida cuenta he elegido la posibilidad de hacer algunas reflexiones sobre el Consejo de la Magistratura. En primer lugar, es decir, ratificar lo que dijo nuestro primer expositor, Mauro Benente, de cuál es el procedimiento que la Constitución Nacional en el artículo 114 establece para una de las cuestiones más trascendentes e importantes que tiene nuestra sociedad, que es precisamente la designación de jueces y juezas que van a aplicar no solamente las leyes, sino la ley cimera, que es la Constitución Nacional. Por consiguiente, yo puedo dar fe, como consecuencia de que era un juez de la provincia de Buenos Aires, tengo que ser autorreferencial en algún momento de mi vida, y cuando se estableció el Consejo de la Magistratura, pude satisfacer mis aspiraciones de integrar la justicia federal y participé en ese modelo que la Constitución establecía en su artículo 114, y obviamente tuve que participar en lo que se refiere a los concursos escritos, al examen de antecedentes, y en la entrevista que se hizo ante el plenario de 22 miembros que componían en ese momento el Consejo de la Magistratura. Afortunadamente había salido primero en todas las distintas etapas en que se había desarrollado ese concurso, y pude acceder al cargo en un tribunal federal. Desde aquella época, me estoy refiriendo al año 2004, 2005, 2003, 2004, 2005, el periodo en que se produjo precisamente el tema relacionado con en primer lugar, la iniciativa de convocar a concursos y finalmente
el juramento para presentarse en ese concurso. Desde aquella época ha habido sustanciales cambios en ese Consejo de la Magistratura. Una de las cuestiones quizás más graves que ha sucedido en nuestro país ha sido precisamente que las distintas composiciones del Consejo de la Magistratura, aun cuando después se reformó en reiteradas ocasiones, puesto que el último intento de reforma fue obstaculizado o fue declarado inconstitucional por la Corte, a través del fallo Rizzo, en una de las oportunidades en que la Corte tuvo la oportunidad de hacer el per saltum. Lo cierto es que algunas de esas composiciones, evidentemente, fueron permitiendo adaptarse a los cambios que había evolucionado, evidentemente, en nuestra sociedad, y sobre todo por una de las cuestiones centrales, que había sido precisamente la derogación por el gobierno del presidente Néstor Kirchner y la declaración de inconstitucionalidades por parte de la Corte Suprema de el genocidio que se había producido en el país durante el periodo 1976-1983. La nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida llevó a que se tuvieran que constituir distintos tribunales federales a lo largo y a lo ancho del país, y por consiguiente no se permitía, en función de los recursos humanos y de la infraestructura, nombrar cantidades de jueces que hasta ese momento estábamos nombrados de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución. Por tal motivo, se fue permitiendo que se produjeran distintas designaciones en carácter de subrogantes a los distintos tribunales que tenían como visión fundamental enjuiciar a los autores de graves crímenes aberrantes en ese periodo nefasto de la historia argentina. Esa decisión del Consejo de la Magistratura de designar jueces subrogantes, evidentemente permitió agilizar, dinamizar y castigar a los peores crímenes que se recuerde en la historia de nuestro país. Pero también, en simultáneo, fue generando un peligrosísimo antecedente, cual era precisamente que jueces de distintas instancias ocuparan transitoriamente cargos en los juzgados federales y que, sobre la base de esas ocupaciones transitorias, comenzase a producirse una suerte de derecho mal adquirido por parte de magistrados que en definitiva estaban simplemente designados para poder realizar aquellos juicios contra los genocidas de la época de la dictadura militar. El cambio paulatino de las distintas composiciones del Consejo de la Magistratura se agravó en el periodo 2015-2019. Esto es, y debe decirse, porque el auditorio que nos estará oyendo en esta facultad son alumnos, y por consiguiente los alumnos deben saber precisamente que había vampiros disfrazados de catones en ese Consejo de la Magistratura que lamentablemente estaba compuesto en el año 2015 con el cambio de gobierno, y que lo primero que hizo además fue la derogación del Código de Procedimiento Penal, que estamos todavía intentando que esté vigente a partir de las distintas reformas que se le ha hecho. Sin embargo, se había consolidado no solamente las subrogancias de jueces que hubiesen permitido resolver conflictos en determinadas áreas y materias que hacen a la justicia federal. Lo peor que fue sucediendo, al no existir una ley precisa, fue precisamente el traslado, una palabra que además tiene un significado recordatorio a lo que se utilizaba en la época de la dictadura militar, cuando se trasladaba y se desaparecían personas, y comenzó a producirse en el periodo 2015-2019 traslados de jueces que, de acuerdo a su propio interés individual, pretendían no solamente ocupar competencias que no le habían sido conferidas ni por la ley ni por los concursos que en su momento se habían sustanciado. Razón por la cual
comenzó a legitimarse indebida e irregularmente por parte de algunos consejeros que lamentablemente consintieron que determinados jueces ocuparon funciones que no les correspondían. En simultáneo, comenzó a producirse una persecución indebida a determinados jueces, yo puedo ser testigo de ellos, pero con una metodología más nefasta y similar al Consejo a la época de la dictadura. La metodología no consistía precisamente en hacer denuncias ante el órgano que corresponde cuando existe una irregularidad severa, es decir, el Poder Judicial. La metodología que se utilizó para socavar la independencia judicial fue precisamente la de generar, en primer lugar, algún tipo de denuncia administrativa en el Consejo de la Magistratura y en simultáneo generar a través de medios de prensa una campaña que significó clara y permanentemente el hostigamiento hacia determinados jueces. Yo lo puedo decir porque una de las características que tenemos los jueces es de que no podemos hablar si no tenemos las pruebas que nos permitan avalar y fundamentar nuestros dichos. Razón por la cual en juicios orales tuve la oportunidad de exhibir ante mis colegas, ante determinados jueces. Mi tribunal estaba constituido además por el tema de la subrogancia con 6 jueces, un disloque y un desbarajuste insólito que se había producido en esa época. Y en los juicios orales yo exhibía para preconstituir prueba y para que permitiera garantizarse en algún momento histórico las denuncias a lo que ocurrió en la justicia argentina. Razón por la cual también lo dije en el juicio de lesa humanidad en la provincia de San Juan en el año 2017, cuando se había designado jueces de la Corte Suprema de Justicia en violación a la Constitución Nacional y por decreto. Ese fue el comienzo, lamentablemente, del grave retroceso institucional que comenzó a sucederse en el país. Tan grave fue ese retroceso institucional, además, que por otra parte se fueron trasladando a distintos magistrados que no tenían competencia ni tenían jurisdicción y que hoy casualmente están pretendiendo instalar en la opinión pública una suerte de legitimación de lo que la ley no dice, ni que los fallos de jurisprudencia tampoco han de alguna manera establecido. Me refiero en forma concreta a que si bien el Consejo de la Magistratura ha tenido la oportunidad de avalar subrogancias, lo que no ha permitido legalmente, ni estaba establecido legalmente, legitimar traslados, tengo que utilizar lamentablemente esa palabra nefasta, de determinados jueces a otro ámbito que no le corresponde desde ningún punto de vista. Estas cuestiones que son esenciales que se conozcan en el país, porque evidentemente existe una necesidad fundamental de revelar la verdad basada en pruebas que puedan exhibirse en su momento y que están siendo investigadas, legitimó en su momento además que determinados jueces fueran puestos en el patíbulo o incluso fueran puestos en lo que se refiere fundamentalmente a generar el marco de sospecha sobre su honorabilidad. Le pasó a Ramón Padilla, ni hablemos lo que le pasó a la fiscal Gil Carbó, le pasó a jueces del fuero laboral, me pasó a mí también por haber tenido en su momento la causa Macri, la causa Clarín Miente, la causa Otesur. Es decir, nos pasó ahora mucho, magistrado, que algunos y muchos de los honorables jueces que todavía integran el Poder Judicial de la Nación están procurando claramente distinguirse de aquellos que pretenden falsamente constituirse como mártires o víctimas de una pseudo persecución y que en la realidad lo único que intentaron era simplemente satisfacer sus intereses personales. ¿Qué dice esta nueva ley que pretende de alguna manera generar las bases de un cambio en el Consejo de la Magistratura? Bien, evidentemente esta nueva ley pretende de alguna manera generar las bases de implementación del nuevo Código de Procedimiento para que se pueda realmente dinamizar claramente el sistema acusatorio que tiene la ley sancionada en el año 2014. Pero además ha introducido algunas cuestiones relacionadas con aspectos que son esenciales, como por ejemplo, el título Profesor, cuarto, en los disculpe, artículos estamos en tiempo, 72 y 74. Cierre su idea. Perfecto. En los artículos 72, 73 y 74, que ha llevado a que esta ley lleve a que los magistrados
que los magistrados, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura dicte un código de ética para que nunca más se repitan en nuestro país los hechos bochornosos y aberrantes que han ocurrido en los últimos 4 años. Razón por la cual la necesidad que establece esta ley de sancionar un código de ética para la Corte Suprema y para el Consejo de la Magistratura permite pensar en términos de que por lo menos existe la posibilidad de respirar nuevamente aire fresco y transparente que de alguna forma dignifica la justicia argentina. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, profesor. Tiene la palabra la doctora Beatriz Ragland, que es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y profesora consulta de Teoría del Estado, también de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Doctora, la escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes, Silvia Nona, secretaria académica. Buenas tardes a todos y todas las colegas y a los que quizás nos vayan a escuchar en algún momento cuando podamos estar en las redes. Bueno, yo ya estuve en la tercera jornada, pero como esta es la cuarta, quiero también felicitar a las autoridades de la Facultad de Derecho, de la UBA, a la que, como dije, orgullosamente pertenezco desde que soy estudiante, por la iniciativa de estas jornadas que nos permiten nutrirnos y escuchar distintos posicionamientos. Luego también repetir lo dicho en la tercera jornada para que se entienda desde dónde hablo, que en cuanto que voy a abordar el tema del Consejo de la Magistratura, ligado a mi especialidad en teoría del Estado, no desde el constitucionalismo, y desde una postura que podría decir de teoría de crítica jurídica. Bien, aclarado esto, que creo que siempre es bueno saber desde dónde uno se ubica, quiero decir que ya a esta altura se han dicho muchas cosas con las cuales coincido, como dijo Diego, como yo no tengo en papel, no puedo romperlo, voy a zigzaguear en lo que tengo preparado, por ahí repito alguna cosa, y creo que han sido muy buenos aportes, y la verdad que muy buenas denuncias las que se han escuchado en el día de hoy. Está claro, y vamos a insistir también en que el Poder Judicial es parte del poder, que es uno solo, dividido en funciones, pero que no es un poder con posibilidad de independencia total, desde que las designaciones de quienes lo componen dependen del consenso del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Esto está dicho así muy esquemáticamente, no tenemos tiempo para desarrollarlo. Partimos conceptualmente de la preocupación por garantizar un verdadero acceso a la justicia, lo que implica necesariamente una democratización de ella. Y me remito en esto a mi intervención en la tercera jornada, por eso no voy a ahondar. El Consejo de la Magistratura, como acá ya se dijo varias veces, fue aprobado por la Reforma Constitucional de 1994, en su artículo 114. Y se estableció fundamentalmente para aplicar el mecanismo de elección de jueces y juezas y su designación o propuesta, y para removerlos previo juicio al efecto. La Constitución dejó un margen bastante amplio para su reglamentación. Así vemos que si bien la Constitución nos habla de una composición equilibrada, acá hago referencia a esto, del Consejo, y si bien es cierto que equilibrado no es exactamente a igualdad, pero equilibrio es equilibrio, la realidad es que luego de haber sido reducido a 13 miembros, se compone de 3 jueces, 6 legisladores, entre senadores y diputados, 2 abogados, uno designado por el Poder Ejecutivo y un académico. No es necesario mucha observación ni reflexión para comprobar que de equilibrado nada. Hay una amplia preeminencia de legisladores, un ámbito que luego va a ser el que realmente afirme las designaciones en el Senado, y por otro lado, la composición es claramente corporativa, y se excluye la participación de los trabajadores y las trabajadoras del sector, salvo en algunas excepciones, como acá lo nombró Gustavo, el caso de Chubut. No sé si hay algún otro ejemplo, pero ese claramente sí. El carácter corporativo favorece los favoritismos, particularmente en el caso de los jueces,
hacia lo que se conoce como la familia judicial. La participación de legisladores deforma la actividad específica para la que fueron elegidos por el voto. Asimismo, el Poder Ejecutivo opera como una especie de custodia de lo que luego sucede cuando le eleven la terna correspondiente. En resumen, desde su composición, desde su creación, el Consejo de la Magistratura nos interpela sobre su propia existencia. Y sobre todo, hoy, que la judicialización de la política, que ha ocurrido en los últimos años, también impregna grandemente las actividades del Consejo de la Magistratura. Esto es, ha impregnado e impregna, esto es lo que hace rato debiera ponerse al debate para conservarlo, mejorándolo, o para pensar sobre la utilidad de su existencia a la luz de la experiencia. No muy promisoria, ampliamente criticada a lo largo de todos estos años. Considero que hay que poner en debate este punto. Al poner en debate este punto también abrimos la posibilidad a formas innovativas de elección, como ser a través de la elección popular de los jueces y juezas, así como comenzar a pensar en la elección popular también, o por lo menos de una parte del Poder Judicial. No se trata, como se propuso en la reforma judicial presentada durante el gobierno de la presidenta Cristina Fernández, de una elección por candidaturas partidarias, porque esto sería desnaturalizar la función de ese poder, atándolo ya reglamentariamente a posiciones políticas definidas, que si bien pueden ser naturalmente sustentadas, obviamente, por los y las jueces y juezas, no deben ser la base de su designación. Hablamos de elecciones populares sobre la base de las historias de vida de las y los postulantes y su presentación pública, comenzando por territorios acotados. Y pensar también en límites en tiempos de las designaciones, quizá renovables por algún otro periodo. Y tener claramente en cuenta la no alteración de los órdenes de mérito de los y las postulantes, cosa que se ha visto frecuentemente cuando se elevan las ternas. Pero en el mientras tanto, también una opinión, quería leer lo que creí que ya me daba la indicación de que estaba en tiempo. Pero en el mientras tanto, también una opinión y propuesta sobre lo que hoy hay. Hay que asegurar un ingreso a la justicia que sea democrático y respete la paridad de género y diversidades. La doctora Bruera de Rosario propone incluso que en vez de terna sea cuaterna, para que pueda justamente haber un equilibrio y una paridad de género. Más precisamente aún, que exista una justicia con perspectiva de género, que no es lo mismo. La paridad es numérica, y esto no siempre asegura que se opere con perspectiva de género. Lo que se necesita es una capacitación específica sobre esta perspectiva. La implementación de la ley Micaela ha sido promisoria en tal sentido, pero es necesario profundizar más en la temática para comprenderla y no burocráticamente. En tal sentido, la perspectiva de género debe verse como un eje que cruza el conjunto y no como un reducto cerrado al efecto, aunque estos también sean necesarios, son insuficientes. También tiene que haber una capacitación sobre la problemática de los pueblos originarios, que habitualmente tienen sus propias costumbres ancestrales que no siempre compatibilizan con las concepciones hegemónicas de una justicia de carácter eurocentrista. El multiculturalismo también tiene que ser un eje que atraviese el Poder Judicial. Por eso hay que llevar el debate de cualquier tipo de reforma judicial a la discusión con los distintos sectores sociales y con las y los trabajadores a partir de la defensa y cumplimiento de los derechos humanos contemplados ampliamente en nuestra Constitución. Sostenemos que en la historia de vida o currículum que presenten los candidatos y candidatas debe estar especialmente contemplados varios aspectos que hacen no a sus saberes específicos, sino a sus personas.
Debe incluirse su comportamiento como vecino o vecina, como garante y defensor o defensora de los derechos humanos, de su comportamiento familiar. Volvemos a insistir en un punto que no es patrimonio del Consejo de la Magistratura, pero que sí lo toca por el tipo de evaluaciones que practica. Debe simplificarse el lenguaje jurídico y ponerse al alcance del conjunto de la sociedad, que la mayor parte de las veces necesita de un intérprete profesional de lo dicho por el juez. El Consejo de la Magistratura, si prosigue, tiene que capacitar también a la población sobre cuáles son sus derechos y cómo conseguir que les sean respetados. Por último, consideramos que estos temas necesitan urgente tratamiento. Se argumenta abundantemente, y por cierto con la colaboración de los grandes medios, acerca de que no es momento de tratar estas cuestiones y otras referidas a una reforma judicial. Creo que los argumentos planteados, con los cuales se puede estar a favor o en contra, representan urgencias para garantizar el acceso a la justicia y un acceso democrático y con perspectiva de género, lo que hoy es relativamente tomado en cuenta. Se habla de la pospandemia y qué tiene que cambiar. Bueno, entre otras cosas, el funcionamiento de la justicia. ¿Cuál sería la justificación para no hacerlo? Si hoy hay una crítica unánime, aunque sea de distinto signo a ese funcionamiento. Gracias. Muchas gracias, doctora Raclan. Tiene la palabra Guido Rizzo, que es abogado de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Jurídicas y especialista en constitucionalismo, profesor adjunto regular de Derecho Constitucional de nuestra facultad. Doctor, lo escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias a nuestro vicedecano por organizar estas actividades tan importantes, tan... Doctor Rizzo, tenemos un poco de dificultad, para escucharlo. Mucho de... A ver, ahí me escuchan mejor. ¿Se me escucha mejor ahora? Sí. ¿Se me escucha mejor? Sí. ¿Sí? Bueno, absolutamente nada. Bien. Bueno, voy a ser rápido para aprovechar la señal de internet. Bueno, agradecí, no sé si esto se escuchó, a la casa, a nuestro decano y vicedecano, a Silvia por estos espacios tan importantes, tan necesarios. Y también para mí es un placer compartir con tantos colegas y amigos esta actividad. Para ser conciso y no llevarme ningún minuto que no me corresponda, quiero comenzar por el final. Y el final es que desde mi visión, el Consejo de la Magistratura es el gran responsable de los déficits de legitimidad que sufre nuestro Poder Judicial. En el Consejo de la Magistratura se encuentra el origen del problema de legitimidad del Poder Judicial. La Constitución Nacional nos ha dejado, la reforma del 94 específicamente, nos ha dejado en términos institucionales un camino muy sinuoso, con muy mala señalización, un camino mal iluminado, incluso hasta con señalizaciones contradictorias y sobre todo con ciertas rotondas sin salidas, ciertas rotondas que nos atrapan, nos desgastan, nos confunden, nos marean y nos mantienen siempre en el mismo lugar. Un ejemplo de esta rotonda sin salida es el artículo 114 de la Constitución Nacional. ¿Por qué digo esto y a qué responde? Responde básicamente a que la norma constitucional
tiene un pésimo diseño, una abrumadoramente horrible técnica legislativa, una delegación excesiva al legislador infraconstitucional, está cargada de terminología vaga y ambigua, es decir, es un verdadero ejemplo de todo lo que no debe ser una norma constitucional. Ahora, ¿a qué responde semejante despropósito en términos normativos? Responde a la incompetencia de nuestros constituyentes del 94. Bueno, no necesariamente. Desde mi punto de vista, este artículo 114 que sufrimos responde básicamente a la irresponsabilidad de los constituyentes del 94. ¿Qué quiero decir con esto? Una mezcla de desidia con irresponsabilidad. Quiero decir, y esto es verificable simplemente revisando y leyendo las versiones taquigráficas de la sesión, quiero decir que en aquel debate los constituyentes, reformadores, no se pusieron de acuerdo respecto del Consejo de la Magistratura. Los conflictos que se observan en ese debate, los contrapuntos, las enormes diferencias que se observan en el debate, forzaron a que esa sesión se clausure prematuramente y estos constituyentes, y así es donde yo observo la enorme irresponsabilidad institucional, clausurado, anticipado y prematuramente el debate por no ponerse de acuerdo, transmitiéndole esas dificultades, esas contradicciones, esas constitucional. Que el legislador ordinario, luego, quien resuelva las diferencias que no se pudieron resolver. Claro, esta cronoterapia no funcionó, diría, funcionó a la inversa. Todas estas diferencias, contradicciones y dificultades que no se saldaron en el debate del 114 fueron arrastradas por todas y cada una de las leyes que luego organizaron finalmente a la práctica la magistratura. El armado real del Consejo de la Magistratura totalmente contaminado por las diferencias y contradicciones de aquel debate mal clausurado. Esto es así, las distintas leyes fueron declaradas inconstitucionales. Incluso la ley que actualmente rige el Consejo de la Magistratura también fue declarada inconstitucional por la Cámara Contencioso y está hace un tiempo Supremo. Entonces, allí tenemos un enorme problema. La responsabilidad, la desidia de los constituyentes del 94 viene dado en el diseño del artículo 114. Es un problema que solo puede ser resuelto mediante una reforma constitucional. Ahora, ¿qué hacemos en que legitimidad que necesita ser recuperada y que 114 no sea una gran aspiradora de legitimidad? Lo que debemos hacer entonces es intentar salir de esa rotonda que nos tiene atrapados, esa rotonda que es la norma constitucional, y esa salida hacia la legitimidad nos obliga a pensar una ley que regule el Consejo de la Magistratura, que tenga los siguientes requisitos. Algunos se han dicho, no los voy a señalar, pero sí quiero mencionar lo siguiente. No es admisible en términos de una democracia constitucional que el Consejo de la Magistratura esté monopolizado por la inteligencia jurídica. Esto ya es un gran problema. La monopolización de la inteligencia jurídica respecto del diseño en una estructura que hace el servicio de justicia es necesaria. A ver, la inteligencia jurídica es necesaria, pero no es suficiente. Se requieren de otras disciplinas, de otros saberes, de otras miradas, para poder diseñar el armado del servicio de justicia en un Estado-nación. La inteligencia jurídica no alcanza, ¿no? A menos que se tenga una mirada extremadamente soberbia, distorsiva de la inteligencia jurídica, la inteligencia no alcanza. Otra gran cuestión es que el Consejo de la Magistratura ingrese al radar de la democracia.
¿cómo hacemos que el Consejo de la Magistratura ingrese al radar de la democracia? Bien, lo primero es, yo tengo una mirada sobre el sistema de elección de los consejeros, ya termino en un minuto entonces, sintetizo así, que los consejeros de la magistratura en principio tengan una dedicación exclusiva. Es inadmisible que un consejero de la magistratura se desempeñe como tal de modo secundario o anecdótico, que su actividad principal sea una y que su actividad secundaria sea la del consejero de la magistratura. Esto también es inadmisible, tan inadmisible como la monopolización de la inteligencia jurídica en el Consejo. La rendición de cuentas por parte de los consejeros ante la ciudadanía y el control por parte de la ciudadanía respecto de los consejeros. Sé que estoy en tiempo, quiero simplemente utilizar 2 minutos, perdón, dos líneas respecto del Ministerio Público, diré algo específicamente respecto del Ministerio Público Fiscal y específicamente respecto del Procurador General de la Nación. Hay algo que decir, porque por obvio no es dicho todo lo que debe de ser dicho, y es que no es constitucional la vitalicidad en el cargo del Procurador General de la Nación. La vitalicidad es totalmente excepcional en un sistema republicano. Solo el texto constitucional y de forma expresa puede otorgar vitalicidad a un cargo público. La vitalicidad del Procurador General de la Nación es una vitalicidad legal, de modo que es inconstitucional. Esto debe ser resuelto. Y también algo más, el modo de elección del Procurador General de la Nación. No hay tampoco ninguna letra de los 129 artículos del texto constitucional que impida la elección mediante el sufragio popular del Procurador General de la Nación. Entonces, simplemente estas 2 cosas respecto del Ministerio Público Fiscal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rizo. Bueno, ahora tiene la palabra la doctora Gabriela Alejandra Vázquez. Es abogada y doctora en Ciencias Jurídicas, profesora adjunta regular de Derechos Reales de nuestra facultad, jueza de la Cámara Nacional del Trabajo, fue consejera de la Magistratura Nacional entre el año 2014 y 2018, y fue presidenta del Consejo de la Magistratura Nacional en el año 2015. Doctora, la escuchamos. Gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas, y ante todo quiero agradecer a la Facultad de Derecho de la UBA, en tu persona, Silvia Nona, por darnos esta oportunidad, a los profesores y a las profesoras regulares de la casa para expresar nuestras opiniones sobre los temas que actualmente son examinados por el Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, y en esta ocasión sobre el eje del Consejo de la Magistratura, que es el que me interesa particularmente. Mi interés en brindar una opinión acerca de este tema tiene que ver con el hecho de haberme desempeñado en la función de consejera jueza, elegida por mis pares, durante el periodo 2014-2018, y porque además tuve el honor de presidir el órgano entre noviembre de 2014 y noviembre de 2015. Y esta circunstancia de haber estado dentro del Consejo, presidido el Consejo, unido al hecho de que trabajo hace 38 años en el Poder Judicial de la Nación, ya que tengo participación activa en temas de política judicial dentro de una de las listas de la Asociación de Magistrados, la lista celeste, me permitió, literalmente, lo digo, recorrer todas las jurisdicciones del país, desde Orán hasta Ushuaia, desde la Mesopotamia hasta Cuyo, y bueno, de ese modo pude conocer las múltiples problemáticas y las necesidades del Poder Judicial Nacional y Federal. Y lo que quiero significar con esto es que no hablo exclusivamente desde la academia, sino fundamentalmente desde el conocimiento empírico del territorio, ¿no? Tal vez es cierto lo que acaba de decir el doctor Rizo, en el sentido de las falta de claridad, a lo mejor del texto constitucional, pero lo cierto es que hay algunas cuestiones que son esenciales y que están claras dentro del artículo 114 de la Constitución Nacional, y que son las funciones
del Consejo, que es la administración de los recursos asignados a la justicia, la selección de magistrados y magistradas de las instancias inferiores, las funciones disciplinarias y la emisión de los reglamentos relacionados con la organización judicial y bueno, y los necesarios para la eficaz prestación del servicio de justicia. Y dentro de esos están incluidos los que se refieren a asegurar la independencia de los magistrados y las magistradas. Y en la actualidad existen numerosas dificultades que obstaculizan el cumplimiento pleno de estas funciones esenciales por parte del Consejo de la Magistratura Nacional. Yo me quiero referir básicamente al tema de la administración, que es una de las funciones que menciona el artículo 114. Porque la reforma constitucional de 1994 pretendió que los jueces y las juezas de las distintas instancias nos concentrásemos en la tarea estrictamente jurisdiccional, o sea, en hacer las sentencias, y aquí incluyo a los jueces y a las juezas de la Corte Suprema. Y para eso le atribuyó al Consejo la función de administrar los recursos y ejecutar el presupuesto. O sea, que el Consejo se ocupe de la infraestructura edilicia, de la cuestión salarial, etc. Yo todavía recuerdo, era una joven fiscal del Fuero del Trabajo, cuando el doctor Carlos Fait recorría los edificios del Fuero para tomar nota de los problemas edilicios, encarar el problema de los ascensores, etc. Bueno, eso tengo claro que fue lo que la Constitución de 1994 quiso modificar claramente. Es decir, que los jueces hagamos sentencias, nos dediquemos a la función jurisdiccional y que el Consejo se ocupe de administrar. Y esto no está funcionando así, porque el Consejo no está pudiendo ejercer plenamente esa función esencial de administración que le encomendó la Constitución del 94. Porque todo el bagaje normativo infraconstitucional lo limita, como la Ley Permanente de Presupuesto, la 11.672, y la Ley de Autarquía Judicial, la 23.853. Por ejemplo, del 3,5% de los recursos tributarios y no tributarios de la Administración Central que tiene asignado en el presupuesto la Jurisdicción 5, que es el Poder Judicial de la Nación, el Consejo de la Magistratura recibe el 2,93%, y la Corte Suprema recibe el 0,57%. Sin embargo, la Corte Suprema también recauda las sumas que ingresan por tasa de justicia, por multas, por subastas de bienes decomisados, etc. Ahora, si se tienen en cuenta los gastos que tiene que afrontar el Consejo, desde el pago de los salarios de todo el país, jueces, juezas, funcionarios, funcionarias, empleados, empleadas, etc., es prácticamente el 80%, si no más, de la masa salarial que está a cargo del Consejo. Todas las necesidades edilicias, los insumos, los servicios de tecnología, etc., podemos observar que esa distribución del 2,93% al Consejo y el 0,57% en la Corte, esa distribución es absolutamente inequitativa, porque no tiene una relación razonable con la magnitud de los gastos que cada uno de los órganos tiene que afrontar. Y esto hace que nos encontremos con un Consejo de la Magistratura deficitario, que como yo siempre digo, administra pobreza, y una Corte Suprema superavitaria que tiene dinero guardado y que puede ahorrar. De hecho, esta inyección de dinero que en pandemia hizo la Corte al Consejo de la Magistratura, de sus fondos reservados, no de sus fondos reservados, sino de las sumas que ha podido guardar, ha oxigenado mucho a la justicia en materia de tecnología y en materia de avance en el proceso digital, porque el Consejo no tenía recursos suficientes para eso. Es decir, el Consejo no está asumiendo el rol de administración de los fondos, de los recursos, y tenemos un Consejo de la Magistratura deficitario y una Corte Suprema superavitaria. Es decir, no se está cumpliendo la Constitución. Entonces, en esa recorrida por el territorio que comenté cuando comencé esta intervención, pude ver, por ejemplo, que un juzgado federal le cortaron el gas porque no había podido pagar una reforma reglamentaria de los caños por falta de recursos, que una Cámara Federal, desde que uno ingresa desde la puerta de ingreso, se siente el olor a marihuana porque los efectos de secuestrados se guardan en el sector de un inmueble que era un viejo banco, entonces el olor no tiene, el sector donde están aislados los efectos no tiene suficiente aislación, que un juzgado federal no tiene, en el interior del país, no tiene una alcaldía para que aguarden adecuadamente las personas detenidas,
todas las paredes que se caen a pedazos por los desprendimientos de humedad, que en los juzgados de la Patagonia más austral no funciona la calefacción, etc. Además de demoras de años en habilitar tribunales en todo el país, como ocurre con la Cámara Federal de San Justo, que hace casi 10 años que está esperando ser habilitada, y se murieron hasta los jueces que concursaron y fueron designados para integrarla. El juzgado de Victoria, que yo me acuerdo que lo visité en la provincia de Entre Ríos, y ya estaba todo preparado, y el juez que había sido designado fue trasladado, ganó otro concurso, y bueno, los muebles se deterioraron, el inmueble se deterioró, las computadoras se deterioraron, y así funciona. Otro problema, por ejemplo, que se suscita a propósito de esta falta de asunción completa por parte del Consejo del rol de administración que establece el artículo 114, por ejemplo, es el tema de los cargos. El Consejo de la Magistratura, a mi propuesta, y de la consejera Donato, con quien compartimos el proyecto, logramos que el Consejo de la Magistratura crease el cuerpo interdisciplinario para asistir a los juzgados de familia. Los juzgados de familia necesitan un cuerpo profesional para poder cumplir con la ley de salud mental y con el nuevo Código Civil y Comercial, y ese cuerpo está formado con psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, ya que el cuerpo médico forense, por definición y por acordadas de la Corte, no asiste a los juzgados civiles, ni a los juzgados laborales, sino solamente a los juzgados penales. Sin embargo, este cuerpo interdisciplinario tan necesario y tan requerido por la justicia de familia nunca pudo ser operativo porque la Corte Suprema de Justicia es la que crea los cargos y nunca los creó. Entonces, no puede el Consejo cumplir con una de sus funciones esenciales, que es, en este caso, realizar los reglamentos necesarios para una adecuada administración de justicia. Otra de las certiduras que tiene el Consejo y que impide el ejercicio de la administración es que no tiene potestades para distribuir las partidas presupuestarias. O bien, que como la Corte decide el aumento de salarios sin consultar si el Consejo tiene recursos para pagarlos, luego el Consejo se ve en la necesidad de pedir al Poder Ejecutivo auxilios extraordinarios de fondos. Piénsese que para el 2021 está previsto que el Consejo pague el salario de 19.921 cargos, y la Corte de 4.091 cargos, sin contar con los 641 cargos previstos para la Oficina de Escuchas, o la DAJUDECO, que coincido con lo que dijo el doctor Caramelo, que deben estar dentro de la órbita del Ministerio Público Fiscal. En fin, la función esencial de administración, en el contexto normativo actualmente existente, no puede ser concretada con plenitud por el Consejo de la Magistratura. Y si bien no paso por alto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la cabeza del Poder Judicial, estimo que su participación en las cuestiones de administración debe estar referida al diseño y determinación de las políticas públicas y a instruir al Consejo de la Magistratura en las líneas fundamentales a seguir. Por ejemplo, si establece una política pública vinculada con la perspectiva de género, con la protección de los niños y las niñas, y ordena al Consejo que abastezca a todos los juzgados federales del país de cámara Gesell, bueno, eso me parece correcto. O si dispone que el Consejo de la Magistratura, a través de la Escuela Judicial, que por supuesto debe fortalecerse y federalizarse, porque está muy concentrada en la capital federal, no todas las provincias cuentan con delegaciones de la Escuela Judicial, si la Corte dispone capacitación en perspectiva de género, entonces el Consejo debería cumplir esa manda, esa política pública. Pero los recursos y la ejecución del presupuesto deben estar a cargo exclusivamente del Consejo de la Magistratura Nacional. Y eso era el aporte que yo quería realizar en esta ocasión, ya que se me han pasado los 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, yo quiero agradecer a las profesoras Beatriz Raclan, Gabriela Vázquez, a los profesores Mauro Benente, Gustavo Coramelo Díaz, Horacio Corti, Ricardo Damonte, Diego Duquesqui Gómez, Oscar Hergot, Guido Rizzo, y a todas las profesoras y profesores que en los distintos paneles fueron aportando a este espacio de recepción de opiniones, que seguramente todas
son valiosas y serán útiles. Y a todos estos paneles, todas estas opiniones, se va a poder acceder a través de la página de la facultad, www.derecho.uba.ar. Y de esta manera concluimos esta que es la última jornada y también el ciclo. Muchísimas gracias.